queremos dar gracias a vosotros por el apoyo, por dar los medicamentos y las cosas escolares y todo lo que necesitamos para llevar. Como has visto, es muy importante cuando llegamos para usarlos y para ellos usar durante el año. Entonces, gracias a vosotros y damos gracias a Dios por la oportunidad. Gracias. Quería pedirle a Gary que nos dirija en una palabra de oración por el grupo, por el trabajo que Dios ha hecho, tanto en la vida de ellos como grupo y personal. Gracias, Señor, por el testimonio que hemos escuchado esta mañana. Gracias por cada uno que pudo viajar a Senegal y colaborar en esta obra. Y gracias por todo lo que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos. Y que ellos pudieran hacer en el ministerio allá. Oramos, Señor, por los misioneros que siguen trabajando allí día tras día en todo el año. Bendígalos, Señor, provea todo lo que necesitan. Y, Señor, gracias por cada niño que está en este centro, que puede escuchar el Evangelio, que puede escuchar de tu palabra y aprender de tu amor y tu plan de salvación para cada uno de ellos. Y bendiga a cada niño, Señor, y que cada uno crezca en todo sentido, físicamente y espiritualmente. Y Señor, provea los recursos que necesita este ministerio para seguir adelante por muchos más años. Gracias, Señor, por esta iglesia que tiene corazón de servir y estar en todas las naciones. Y Señor, nos entregamos a ti por tu servicio en el nombre de Cristo. Amén. Gracias. Después de estos testimonios nos disponemos entonces a escuchar la palabra de Dios. Quiero pedir a Bianca que suba. Ella es Bianca, viene de Venezuela. Y lo importante de Bianca es que está felizmente casada. Tengo que anotar los puntos yo mismo, Pepe. Vamos a darle gracias a Dios por su vida y pedirle al Señor que sea Él quien la dirija. Señor, te damos gracias porque podemos acudir a ti y pedirte dirección en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Y en esta oportunidad te queremos pedir por Bianca. Te damos gracias por su vida, te damos gracias por su disposición, por su trabajo, por su esfuerzo. Te damos gracias porque tú la has traído hasta aquí y ha sido tu voluntad según tus planes y no ha sido otra cosa, sino que tú has utilizado su vida de una forma especial. Por eso te pedimos hoy que tú la utilices una vez más para la honra y la gloria de tu nombre y que tu iglesia sea bendecida a través de tu palabra, que sea ella instrumento útil en este momento y que seas tú quien hables a través de ella. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, me pusieron la tarea de 5 minutos. Escuchar lo que el Señor nos quiere decir a todos, porque no soy yo la que vengo a traer nada más la palabra de Dios, sino que a mí también el Señor me habla. Así que en este mismo orden les invito a abrir sus Biblias rápidamente en Josué, el libro de Josué. Vamos a estar hoy leyendo brevemente 2 historias. La primera de ellas es en Josué, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 7 hasta el versículo 17. Pero antes quiero ponerlos en contexto. Y es que nos vamos a encontrar con un pueblo judío que había cambiado de líder.
Moisés ya había fallecido y apenas estaba iniciando el ministerio de Josué. El pueblo estaba alentado. Era una generación totalmente diferente a la generación que salió del Mar Rojo, de Egipto, y cruzó al Mar Rojo. Por lo tanto, la manera en cómo el Señor iba a empezar a trabajar con ellos era totalmente diferente. Ellos se preparaban para la tierra prometida y los informes que los espías le habían dado, les habían informado, los tenían expectativamente al pie del cañón. Y lo podemos leer ustedes en sus casas, les invito a leerlos en sus casas. En el capítulo 2 sale esa historia de cómo los espías fueron a Jericó, visualizaron el terreno y luego vinieron a contarles el cuento, a echarle el cuento a Josué y al pueblo. Entonces, aquí vamos a ver la siguiente historia y vamos a empezar a leer. La voy a leer en la versión Reina Valera 1960, el versículo 7, que dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Dios de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Pues tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Una instrucción, la primera cosa que el Señor le estaba diciendo al pueblo a través de Josué. Continuemos, y añadió: y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor, que no es más sino la representación en ese momento de la presencia divina de Dios, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar al Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque en el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron, como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que era el norte de ese río, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, el mar salado o mar muerto. Se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Una nueva experiencia iba a empezar a vivir, a experimentar el pueblo hebreo. Una nueva experiencia por lo cual el Señor usó para probar la fe de esa generación, de ese pueblo, como no lo hizo quizás de esta misma forma con la generación anterior. Y era la época de primavera que ellos estaban viviendo. En esa región justamente existe solo dos estaciones, otoño y primavera. Y justamente en ese momento en que ellos habían salido de Sitín y acamparon enfrente del Jordán, les tocaba observar la abundante lluvia que tenían en esa época, lluvia que servía para la siembra y la siega de ese territorio. Y me llama la atención el sentido del humor de Dios, porque Dios no le dice a Josué
que tome y que forme parte del equipo de trabajo para ir y cargar el arca del pacto, que en ese momento iba a servir para la guía del pueblo al pasar el río de Jordán, sino que le dice, y lo vemos en el versículo 12, toma y pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada uno. A Josué, siendo el líder, no le tocó estar al frente. Llamó al pueblo mismo, eligió a un hombre, a una persona de cada tribu y los mandó a que se mojaran los pies. Y ese es el título de mi meditación de la mañana de hoy. Mójate los pies y las manos. A ellos les tocó, a los 12 discípulos, a los 12 sacerdotes, cargar con el peso que le representaba el arca del pacto y mojarse los pies. A ellos les tocó experimentar la temperatura del agua, a ellos les tocó sentir la corriente que traía esa pendiente de agua. A ellos les tocó experimentar el miedo, las incertidumbres, las expectativas, la ansiedad que podía haber representado estar frente a ese río de 45 metros aproximadamente que tenían que pasar de una anchura de la orilla del río a otra. A ellos les tocó trabajar, arriesgarse, desgastarse, entregarse, porque atrás venía un pueblo que los estaba siguiendo y porque ellos estaban llevando el arca del pacto. Y es lo que el Señor nos quiere decir hoy, mis hermanos. Muchas veces creemos que los líderes de la iglesia son los que tienen que tomar la iniciativa y no precisamente lo vemos en esta historia. Josué obedece en tomar la instrucción de Dios en los primeros versículos del capítulo 3 y le dice, prácticamente le dice, hey, tú no, uno de cada tribu, un representante de cada tribu va a ir y se va a mojar los pies. Y ahí fue cuando ocurrió el milagro de que ese río del Jordán se abrió. Y como termina diciendo en el versículo 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán. El Señor nos presenta constantemente nos está presentando cosas nuevas e inesperadas. Pero para poder disfrutar de esas cosas nuevas y esperadas como cristianos, como pueblo de Dios, escogidos, debemos estar alertas. Porque la vida de un cristiano no debería ser una vida monótona. La fe que tenemos en Jesucristo es activa, no pasiva. Ahora, ¿cómo vemos a Jesucristo en todo esto? ¿Será que Jesucristo verdaderamente cabe allí en el Antiguo Testamento? Les invito entonces a ir al Nuevo Testamento. Vayamos rápidamente a ver esa historia también que Jesús nos dejó como ejemplo en el capítulo 13. Y vamos a leer varios versículos. La historia es muy bonita y muchos de ustedes deben conocerla ya. Vamos a leer el versículo de 2 al 5 y del 14 al 15. Y comienzo. Y cuando cenaban, ellos se habían reunido, los discípulos se habían reunido con el Señor Jesucristo antes de la Pascua. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Y prestemos atención a los versículos 4 y 5. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y ahora saltemos al versículo desde el 12 al 15. Así que, después que él hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Aquí es donde yo digo que la palabra de Dios se revela a sí misma, y a veces explicarla sería como redundar. Y lo digo mirando a mi tutor, porque muchas veces es así. Definitivamente el ministerio del Señor es un ministerio de palangana, agua y toalla. Son muchas las aplicaciones que podemos sacar de este texto, muchísimas. Pero yo quiero que nos concentremos en el versículo 4 y 5 y veamos que el Señor, mientras hacía lo que hacía en el versículo 4 y 5, no hablaba. Son puros verbos los que vemos allí. No pronunció una sola palabra. Habló con su ejemplo. ¿Y qué fue lo que hizo? Se quitó el manto exterior, cogió una toalla, se la amarró, la ciñó, la puso en la cintura e hizo algo que a lo mejor para nosotros es extraño, pero es que tomó el lugar de siervo, se inclinó, se humilló delante de cada uno de los discípulos, tomó el lebrillo, la palangana llena de agua, la toalla de servicio y empezó a lavar cada uno de los pies sucios de los discípulos. 24 pies lavó, ni uno más ni uno menos. Y sí, le lavó los pies a Judas Iscariote. A Judas Iscariote, sabiendo él que había en el corazón, lo hizo. No lo dejó a un lado. ¿Qué vemos en este acto? ¿Qué podemos apreciar en estas acciones donde el Señor no habló? Yo veo amor, yo veo humillación, yo veo devoción, yo veo misericordia, yo veo sumisión, entrega, para demostrarnos, para dejarnos a nosotros el mejor ejemplo. Este hombre impactó mi vida, llamado Jesús. Está impactando ahora mismo mi vida y lo seguirá haciendo. Para un servicio genuino, mi hermano, el Señor nos invita todos los días a mojarnos los pies. Y para que el Señor Jesús le lavara los pies a sus discípulos, tuvo que mojarse las manos. Si no, no lo hubiese podido hacer. Yo les invito a que si usted tiene en su corazón una inquietud de servirle al Señor de corazón, hágalo. Mójese los pies, mojémonos las manos, porque este mundo, esta iglesia, nosotros y este mundo necesita del Señor, pero no lo haga para agradar absolutamente a nadie. Y en Colosenses, para terminar, Colosenses 3, 23 y 24, es uno de mis versículos favoritos. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero es que no termina allí. El apóstol Pablo sigue hablando en el último versículo 24 y dice: sabiendo que del Señor, ¿qué? Recibiréis la recompensa. Usted no va a recibir la recompensa de la persona que tiene al lado, ni de la persona que está al frente, ni de la persona que está atrás. Usted va a recibir la recompensa de ese Cristo que tomó esa cruz, que tomó su lugar, que tomó mi lugar. Y Él se merece que como iglesia nos unamos, participemos de todos los programas, vayamos sí a Roses, a Senegal, a África, a llevar su evangelio. Pero empecemos por nosotros, a lavarnos los pies los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros con amor, con ese amor que Jesucristo tomó cuando cogió esa toalla y esa palangana y para humillarse delante de esos discípulos. Y yo los invito, mis hermanos, el que está comprometido siga,
Porque necesitamos personas que nos den ejemplo, y me incluyo. Necesitamos seguidores como Jesucristo para que nos ayuden en nuestras debilidades y no dejar ese legado, ese ir y hacer discípulos a todas las naciones. No miremos a los lados. Del Señor es que vamos a recibir la recompensa, y a Él es a quien le servimos, es a Él. Él, el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos, el autor y consumador de nuestra fe. Él se merece que nuestro servicio, que nuestras responsabilidades sean para Él. Yo no trabajo para mi esposo y Él no trabaja para mí. Y no se lo estoy diciendo porque soy estudiante de la facultad. Se lo estoy diciendo porque el Señor me ha hecho entender que necesitamos como hijos de Él tener un compromiso verdadero, así como lo tuvieron los chicos de Rose, así como lo tuvieron los que fueron a Senegal. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a desnudar nuestros corazones y nuestras mentes delante de Él, porque es Él el que merece toda honra, toda alabanza, todo honor. Es Él el que merece nuestro servicio, nuestra dedicación, nuestra entrega, nuestro esfuerzo, nuestro desgaste. Es Él. Y es así, Padre, como queremos venir delante de tu presencia, reconociendo que sin ti no podemos ni tenemos la capacidad de poder servirte como tú quieres que lo hagamos. Pero queremos comenzar por algo. Por eso ayúdanos a entender que tú todos los días nos llamas a mojarnos los pies, a mojarnos las manos, a tener un servicio genuino primeramente para ti. Porque eres tú el que allá arriba en el cielo nos va a dar la recompensa. Eres tú el que mira y pesa nuestros corazones. Es a ti a que debemos cada una de nuestras funciones, estemos donde estemos, Señor. Por eso, Padre, aviva esta iglesia, los corazones de cada uno de los hermanos que están aquí. Queremos unirnos porque tú nos llamas a la unidad. Queremos trabajar en comunión, en coinonía, por lo que representa a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Guíanos tú a través del poder de tu Espíritu Santo, porque solos no podemos. Y acompáñanos para mojarnos los pies, para mojarnos las manos, para entregarte como ofrenda y como olor fragante un servicio genuino que sea para ti, para exaltar tu nombre. En Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Gracias a Dios por su palabra, viva y eficaz en nuestras vidas. Y escuchamos el preludio final. Tenemos un par de minutos para reflexionar en lo que hemos vivido el día de hoy. No ha sido solamente la palabra, ha sido el testimonio de cada joven, de cada hermano que hemos escuchado, ha sido los tiempos de alabanza, las oraciones, han sido un momento, una mañana, un día para el Señor. Hemos disfrutado y procuremos salir distintos, reconfortados y fortalecidos en el Señor. Les recuerdo el culto de oración, jueves a las 20 horas. Estamos trabajando cada jueves, estamos orando por cada necesidad que tenemos. Les invito, si usted tiene el tiempo, la disposición y las ganas, pues le estaremos esperando. Feliz semana para todos. Dios les bendiga.